querría hablar un poco del judío, ¿no? Porque hiciste unas declaraciones de que el judío es el problema, el judío es el origen de todos los males. Y no sé, ¿qué tienen de malo los judíos? O sea, ¿qué les pasa, pobrecicos? Como pueblo, a lo largo de su historia como pueblo, como aglomeración étnico-cultural de más de 117 países a lo largo de la historia. Fueron los artífices de la caída del Imperio Romano, cuando los primeros judíos, Yehuda y Macabeo, llegados a Roma en el año 161, se dedican, ellos muy simpáticos, a practicar la usura, es decir, a prestar a cambio de interés. Un segundo. O sea, tú has dicho que son malos y los han echado de muchos sitios, pero que te eches de un sitio es que es ser malo. O sea, el que lo hace. No, o sea, por supuesto que no. Lo que pasa es que cuando te. Una cosa, al niño que le hacen bullying. Un segundo. Al niño que le hacen bullying, pues como le hacen bullying muchos, pues es el malo. No necesariamente. Pero te repito, yo tenía una amiga en el instituto que siempre que hacían una fiesta por casas de alguna, es que siempre acababa expulsada porque cuando rompía algo le daba un pifio. Entonces, bueno, cuando al final muchas personas no te quieren en su soberanía, se puede deber a algo. Repito, en Roma, en el año 161, con la llegada de los primeros judíos, ya se empieza a practicar la usura. Luego, en el año 139, por dictado del pretor, se expulsa a los judíos que no eran romanos por practicar el proselitismo. ¿Y la usura es mala? Vuelven. Sí, ahora explico el porqué. No contentos vuelven y en el año, me acabo de romper el pantalón, 19, el emperador Tiberio también les tiene que expulsar por estar, a 4.000 judíos por estar bastante relacionados con escándalos financieros que hubo en la época romana durante la fase de la Edad de Plata, ¿no? Entonces, destrozaron, descabalaron la economía del Imperio Romano, acuñando valor a las monedas como si eso fuese, en fin. Acuñando valor a las monedas. Sí, es decir... ¿Qué significa eso? Bueno, tenían la capacidad de poder, ya que como eran gobernados por sus propias leyes, es decir, vivían en un estado totalmente distinto al estado de Roma, no estaban adscritos a las leyes ni al derecho de Roma, ellos tenían su propio gobierno autónomo, por así decirlo, ¿no? Se basaban en ellos mismos, pues ellos habían un vacío legal ahí, eran ciudadanos, entonces podían hacer ciertas cosas que el resto no. ¿Y qué hicieron que fuera malo? Pues hicieron prácticamente prestar a cambio de interés, es decir, la religión, ellos prestaban una cantidad. Afortunadamente. No, afortunadamente no, porque el préstamo anteriormente era sin un interés. ¿Qué pasó cuando ellos prestaban a cambio de interés? Que prestaban hasta el propio gobierno a cambio de interés. Esto inflaba la economía, ya que la moneda subía de valor, ya que un 30% del valor por ejemplo, del dracma, que era una de las monedas durante el Imperio Romano en la costa sur, en la costa griega, pues tenía un valor del 30% superior al que tenía en un principio. Entonces se infla la economía, se crea una deuda pública común. Un momento, pero ¿por qué la deflación es mala? ¿Por qué el que la moneda aumente de valor y aumente la capacidad adquisitiva? Y que aumente la capacidad adquisitiva, es decir, que una persona con la moneda que tenía pueda comprar ahora más, ¿por qué eso es malo? Que tenga la gente más dinero. O sea, no más dinero, sino que más capacidad adquisitiva. No hay nada más antinatura que la moneda cree dinero en sí, es decir, es una creación antinatura, sale de donde no tenía que salir. La moneda debe de tener un valor acuñado bien definido y servir para lo que debe de servir, no debe de servir para... No, pero eso es lo contrario. El dinero que no existe a través del dinero ya... Es al revés lo que está diciendo. Si tú dices que lo malo es crear moneda, crear moneda crea inflación, pero tú estás diciendo que esto es deflación. Crear moneda no es malo, lo malo es inflar a esa moneda el valor debido a los intereses que encima esos intereses, ese dinero que se percibe a través el valor añadido sobre el dinero no se queda en la propia nación, no tiene un beneficio para todo el pueblo, sino que ese capital queda en manos de muy pocos o se va a otros países. Por lo tanto, es dinero que desaparece de nuestro propio territorio. O sea, tú estás diciendo... una cosa, tú estás diciendo que yo compré Bitcoin y que ahora el Bitcoin esté más alto y pueda yo comprarme más cosas con ese Bitcoin que tenía. ¿Eso es malo para mí o para la economía o para la gente por algún motivo? A ver, yo te estoy hablando de una moneda originaria que hubo en Roma hace, 4.000 años casi, entonces evidentemente pues no tiene el mismo significado ni se puede... No, es lo mismo. O sea, por ejemplo, que una familia hubiese ahorrado
y tuviese ciertas monedas, si de golpe esas monedas valen más y con eso puede comprar más y que todos los ahorros de su vida hayan incrementado, ¿por qué es malo eso? Es que no... Es que en realidad esa moneda vale menos, porque lo que antes podías comprar con una de esas monedas, ahora ya no te vale, porque de esa moneda... No, ahora puedes comprar más. Valor que se escapa para pagar un interés. No, ahora puedes comprar más. Acabas de decir que inflaban el valor de la moneda, eso quiere decir que pueden comprar más. Inflaban el valor de la moneda para ellos, no para el pueblo, o sea, en realidad... No, pero la moneda vale lo mismo para todos. No, tenían una economía paralela, si ahí está el problema. Ellos mismos se crean su sistema económico paralelo a la red de comercio y a la red monetaria del Imperio Romano. Entonces eso a la gente de fuera no le afecta. Al final termina expulsando a estos señores y se encargaron del declive. En el Imperio Español pasó exactamente lo mismo. Fueron ellos los que, financiando otras potencias para acabar con la economía, o sea, con la hegemonía española, acabaron con el Imperio Español. Fueron ellos los que han acabado ahora mismo con Europa, no con la civilización occidental. ¿Por qué? Tema monetario en el Imperio Romano, básicamente los romanos, para financiar guerras y financiar su expansión, lo que hacían era devaluar su propia moneda, hacer una inflación, es decir, cada vez usaban menos material para poder pues pagar con esas monedas romanas más guerras y tal. Y si me estás diciendo que los judíos tenían una de esto paralela, como tenían muchísimos territorios que tal, lo que tenían era moneda sana, moneda que no se devaluaba. No es que aumentasen el precio de la moneda y sino que decrecía. Es decir, es como decir que los malvados estadounidenses están subiendo el dólar y que por eso el dólar crece respecto al bolívar. No, si tú estás dilapidando la moneda y estropeándola, no es culpa de los estadounidenses ni de los judíos, es que los romanos estaban inflacionando la moneda y se puede ver como cada vez era más pequeña. En serio, ¿qué culpa tenían los judíos un momento, ¿qué culpa tenían los judíos de que los romanos destruyesen su propia moneda y que ellos mantuviesen una economía sana? O sea, es que el problema no son los judíos, el problema eran los romanos, entonces. Te comento, a ver, ahí tienes toda la razón, los romanos lo que hicieron es ir devaluando poco a poco el valor de su dinero, pero eso lo hicieron además, tuvieron que llevar exportar el trigo en un periodo de declive total durante el fin de la época de bronce del norte de África, y el dinero se convirtió en los reses y en el trigo, efectivamente, y eso evidentemente, tampoco se le puede culpar a los judíos, pero es que la moneda paralela del judío no existía, no era un metal con un valor acuñado y un valor respaldado. La moneda del judío era un concepto inmaterial, era un concepto intangible. La moneda que ellos tenían estaba dentro del valor de la moneda romana, es decir, de cada transacción que hacían los romanos con su propia moneda, ellos sacaban algo, porque previamente se habían dedicado a prestar. Que usaban Bitcoin. Una deuda de intereses compuestos que hacen que el crecimiento económico, en vez de ser natural, sea un crecimiento económico antinatura, como decía Aristóteles, porque la moneda no puede generar moneda. O sea, tú no estás hablando de que tengan otra moneda, sino que simplemente ofrecían un servicio de préstamo y por lo tanto, como prestaban, como ofrecían un servicio, pues merecían ganar dinero por ello, básicamente. Ese es el problema. Efectivamente. ¿Y qué problema hay? Devaluándole el dinero para el resto del Imperio Romano. O sea, ellos no tenían un metal con un valor acuñado. ¿Pero por qué prestar dinero infla los precios? Pues los infla porque esa deuda luego hay que devolverla. Entonces, ¿y qué? De lo que tú antes te podías comprar con €1, tienes que restar lo que con ese euro tienes que pagar la deuda que ya previamente tenemos con el Estado. Solo si te has endeudado. Solo si te has endeudado. Ahí se está endeudado y yo no quería estar endeudada. Yo evidentemente no hubiese pedido dinero a los Estados Unidos para joder un régimen que a mí me gustaba, si fuese Alemania, ¿no? Entonces el problema, el gobierno romano, el Imperio Romano endeudaba a sus ciudadanos y quienes les prestaban era, pues entre muchos, los judíos. Es decir, ahora la culpa es de los judíos de que el propio gobierno romano les hubiese endeudado a los ciudadanos, o es del propio gobierno romano que les ha endeudado. No te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que el gobierno romano llegó un momento en el que los judíos tenían tal control sobre la economía que hasta el propio Cicerón, que no era un don nadie, en un juicio que tuvo ante la justicia, ante el tribunal romano, habló en silencio, diciendo que no quería que los judíos le volviesen a meter en un lío. O sea, tenían un poder descomunal sobre Roma. El problema entonces es la deuda romana. Al orgánico de un pueblo, entonces es un poder exterior
que es lo que coarta la libertad de todo el pueblo y por supuesto de todo el Estado, porque al final el Estado se adscribe a las imposiciones que dan los que tienen la pasta. ¿Y entonces no sería más sano que el gobierno no endeudase a la ciudadanía? ¿Perdón? Entonces no sería más sano y mucho más ético que el gobierno no endeudase a la ciudadanía sin consentimiento. Por supuesto. Entonces el problema es del gobierno. El malo es el judío que con su capital corrompe el gobierno. El problema está en que nuestro pueblo o nuestro gobierno no es un gobierno sano como para poder defenderse de ello. Claro, efectivamente, esto es culpa de dos. O sea, vamos a ver, en épocas sanas el judío poco podía hacer a un pueblo bueno y a un pueblo fuerte, claro, eso está claro. No es culpa solo de uno, o sea, es como una mujer a la que maltratan. Pues si la mujer no tiene la fuerza suficiente mental como para acabar con eso de raíz, pues evidentemente va a seguir el maltratador haciéndola daño. Ahora, si la mujer un día coge un sartenazo y se lo revienta al marido en la cabeza, ya se acaba el problema. No te digo de reventar un sartenazo, claro que extrapolamos aquí el tema y ahora hablamos de... Pues, a ver si lo entiendo bien. Entonces, imagínate que una persona suplanta tu identidad y falsifica un DNI y con eso me pide un préstamo a mí. Y yo pues lo hago con intereses porque es que si no, ¿para qué voy a prestar? Entonces, ahora tú tienes que devolver ese préstamo. ¿El malo soy yo porque he aceptado un préstamo o el malo es que el que te ha suplantado la identidad? El malo eres tú, que te estás aprovechando de una persona que no tiene y tiene la necesidad. Es decir, observas que hay una necesidad en un pueblo, recurres a ese pueblo, le prestas dinero que no van a poder rechazar o que te lo van a pedir ellos mismos porque no les queda otro remedio, y te lo van a tener que devolver con intereses, es decir, especular con la miseria de un pueblo. Es decir, o sea, porque una persona que tiene un dinero suficiente como para no tener que pedir un préstamo para comprarse una casa, algo que se supone que tenemos derecho todo el mundo a ella. Ahora mismo es imposible tener una casa sin una hipoteca. No, tenemos derecho a que nadie nos quite nuestra casa, no a que la casa nos la paguen los demás. Bueno, según los artículos de la Constitución del Requiem a España, se supone que todos los españoles tendrían derecho a una vivienda digna, ¿no? Sí, pero no a que te la, pero no a que te la paguen los demás. Y no es un derecho, si no es y no es un derecho. Las casas y los alquileres, las personas que sí tienen el dinero compran muchas casas, luego las alquilan, se sacan una renta y bien que hacen. Bien que hacen. ¿Qué hacen es decir, una pregunta. Si tú vas al supermercado y tú coges comida y la persona pues te cobra por ello, ¿está aprovechándose de tu hambre y debería dártela gratis? No, efectivamente que no. Entonces, el que te presta sí que te tiene que prestar gratis, pero el que te da comida... El problema es que cuando yo voy al supermercado a por tomates, no estoy pagando los tomates, ni estoy pagando al agricultor, ni estoy pagando únicamente... Bueno... Sí, lo estás pagando todo. Y al transporte. No, estoy pagando intereses. ¿Y qué? Con mi tomate. Si es que ese es el problema. ¿Por qué intereses? Sí, evidentemente todo ¿Pero por qué estás pagando intereses? Porque toda la economía está adscrita al dólar estadounidense y al sistema de reserva federal, y todo lo que nosotros ahora compramos en realidad lleva unos impuestos que sirven para pagar unos intereses, entre otras cosas, o para financiar campañas absurdas. Pero a ver, el productor de comida también se aprovecha de tu hambre. Se aprovecha de que tienes hambre y gana dinero gracias a tu hambre. Te están dando un bien a cambio de un instrumento. Y el que presta, es un interés compuesto. Y un segundo, y el que presta te está dando un servicio, ha ahorrado por ti. Es decir, una persona no ha gastado todo el dinero que iba ganando, lo ha ido ahorrando, y de golpe las personas que no han ahorrado por sí mismas dicen, pues bueno, ya que tú has hecho el esfuerzo de ahorrar, dame ese dinero, me compro una casa y te lo voy devolviendo con interés. Si no hubiese interés, nadie tendría interés en ahorrar. Entonces, ¿para qué se iba a esforzar a alguien en ahorrar y en, pues eso, a que haya para cuando se produzca poco? ¿Qué tiene de malo el interés? Tú mismo lo has dicho, es que en una economía sana no sería necesario el ahorrar por si pasado mañana me quedo de trabajo. ¿Cómo o que no? Suben los precios un montón desorbitadamente y no puedo pagar la luz como está pasando actualmente. En una economía sana eso no sería necesario, entonces el ahorro sería innecesario. De todas formas, el ahorro es sano y natural. Lo que no es natural es la retención del dinero, porque entonces, la teoría de la fluidez del dinero supongo que la conocerás porque además la defendía bastante la escuela austríaca. No, al revés, la desmentía. No, decían que el dinero tenía que fluir. Eso es keynesiano. Bueno,
keynesiano, pero bueno, es verdad, y la escuela austríaca es verdad que critica bastante las propuestas de Keynes, pero sí que, por ejemplo, tienen unos postulados que lo que defienden es que el pantarrey, todo fluye, el dinero tiene que estar en constante movimiento porque de esa forma se genera más dinero. No. Es lo que dicen los... Bueno, yo es lo que leí. Los keynesianos. En realidad no, en realidad el crecimiento económico se sustenta en el ahorro. Cuanto menos gastes, cuanto menos gasto haya, cuanto menos por ejemplo, si tú ganas 1000 y te gastas solo 500, esos 500 que te ahorras los puedes invertir y no gastar en bienes de consumo, sino en bienes de capital, es decir, en reinversión y en tener más en un futuro. Por lo tanto, las economías de subsistencia, las que gastan todo lo que consiguen, se quedan totalmente estancadas. Las más ahorradoras son las que más se desarrollan y más crecen. Pero ¿no consideras que más se estanca una economía cuando... No te hablo de una persona que consigue ahorrar 40.000 euros, te hablo de una familia normal, te hablo de personas que se dedican a guardar el dinero, a estancar realmente la economía porque ese dinero no se está moviendo, no está produciendo nada, lo único que está haciendo es que el valor del dinero en el mercado disminuya, no, sino que los precios al final aumenten bastante y se devalúe la moneda porque no... Vale, tú te refieres a que es muy malo que, por ejemplo, la gente, todo el dinero que ha ganado y tal, lo ahorre en una caja fuerte, que no lo mueva, y entonces tú consideran que es importante que ese dinero se invierta, se mueva y se consiga nuevo capital, ¿no? Para ello. Sí. ¿Sabes que es muy útil para que la gente saque sus ahorros y los invierta y haga crecer la economía? Los intereses. Precisamente con los intereses consigues que las personas que tienen dinero ahorrado pues se arriesguen, lo presten porque hay una remuneración. Entonces la gente saca sus ahorros, se la juega, lo invierte y se compran bienes de capital. Con eso pues aumenta la economía, se industrializa, se automatiza todos los procesos y crece todo. Precisamente es gracias a los intereses que crece la economía muchísimo. Hay dos tipos de interés, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple es medio sano. El interés compuesto es el que hace que el dinero pierda totalmente su sentido, su valor. ¿Por qué? Porque tú al final estás produciendo, pagando y viviendo para engrandecer económicamente a unas élites que no son ni españolas ni son de nuestro propio pueblo, y lo único que estamos haciendo es engrosar sus bancarias, su hegemonía económica en el mundo. ¿Sabes que el interés compuesto es la suma de intereses simples? O sea, en realidad es... El interés compuesto en realidad más que una suma, yo creo que son actividades paralelas, ¿no? Que terminan confluyendo en un punto que es en el punto en el quien recibe todas esas sumas de esa pequeña cantidad del interés simple que al final terminan cogiendo esos seres. El caso es el siguiente, yo considero que como todo, ¿no? Todo con un límite. Evidentemente el interés, existen varias formas de intereses y es algo que siempre ha existido en el sentido de que, bueno, si unos textos sagrados, sagrados para ellos, claro, pero con una antigüedad de milenios, lo firman, lo ponen explícitamente, es que el problema, o que lo que antes no era un problema ya existía previamente. El problema está en cuando la economía tú la reduces todo a lo material, es decir, lo despojas de toda la moral y de toda la espiritualidad. Ese es el problema, y por lo que yo al final no entiendo tus planteamientos y tú creo que tampoco los míos, porque yo entiendo que la economía ha de ser un instrumento, y un instrumento es un bien, es decir, algo que tiene que ser muy bueno para el pueblo y para la patria. Entonces yo le meto a la economía un valor espiritual. Si tú a la economía le despojas de todo sentido espiritualista, de todo sentido intangible, de todo sentido moral o ético, yo creo que ya la economía pierde su sentido y se convierte en un instrumento que, bueno, al final el instrumento tiene la capacidad de ser bien o mal usado. No, yo a la economía le doy un sentido moral totalmente, porque considero que todo debe ser voluntarista, todo acto debe ser consentido por ambas partes. Estoy totalmente en contra de las imposiciones y que centralmente se decida y se obliga a los demás a comportarse de cierta manera. Y luego a nivel individual, cada persona... ¿No te parecerá bien que un segundo. Y luego a nivel individual, cada uno
uno puede ser moral con su dinero. O sea, te puede parecerte muy mal prestar con intereses y si tú quieres no prestar con intereses, no prestes con intereses. Pero si otra persona toma la decisión de hacerlo y otra persona de acuerdo, hacemos este intercambio, este pacto, lo veo totalmente bien. Y de hecho, pues ya me has explicado tú que es bueno que haya intereses para que la gente incentive a coger sus ahorros y ponerlos en el mercado para que se produzca más y la gente viva mejor. Entonces, tú ya me has explicado que los intereses aumentan la calidad de vida de los ciudadanos. Lo que pasa es que ahora estás tirando por el lado moral. Sí, bueno, se vive mejor con intereses, pero está mal. Y yo lo que veo totalmente mal es que las personas me endeuden a mí por la fuerza, que coja una élite. ¿La economía capitalista es eso? No, para nada. La economía capitalista es la economía libre, en la que yo decido si me endeudo o no. La economía estatista, la socialdemocracia, el intervencionismo y demás, es que el Estado coja para pagar sus fines el dinero y que si no tienes suficiente de tu propio dinero, pues te endeude a ti. Pero no, yo estoy a favor de que se endeuden ellos. Pero a mí que me dejen en paz. Yo me endeudaré yo si quiero. Vale. Yo lo que estoy viendo es que estás criticando mucho los actos que hace el Estado, en los que influyen los judíos, pero influye mucha gente, la gente que busca poder, que eso está extendido a todas las razas, religiones y demás. Lo que pasa que por lo que veo es eso, que algo tienen los judíos que hacen pues eso, que trabajen más, o sea, tienen valores para prosperar y para llegar más lejos. Básicamente criticas un poco eso, que los judíos llegan más lejos. No. Oye, pues algo bueno tendrán, que tienen mejores valores que del trabajo y que hacen que se esfuercen más. Pero ¿qué más da? Es que ganar dinero a raíz del trabajo y del dinero que generan los demás no es trabajar, ¿entiendes? ¿Por los qué? judíos, ojalá, si ellos hubiesen llegado a ser un pueblo rico, como por ejemplo China, por su trabajo, por su compromiso con el trabajo, me parecería maravilloso y muy lícito. O sea, invertir es malo. Invertir es malo. En el dinero de los demás. Ellos, al prestar, hacen que otra persona trabaje por ellos y con su trabajo, el dinero que genere se lo tenga que dar para devolverle el interés. Por lo tanto, generan dinero del trabajo de los demás. No es trabajo. No, lo que hacen es ofrecer un servicio de ahorro. Es decir, ellos han ahorrado en vez de gastar todo durante el tiempo. O sea, ellos son personas ahorradoras. En vez de gastarlo todo lo que van produciendo, en vez de... Pero eso viene de algún lado, eso no viene de la nada, no cae mana del cielo y oro del cielo. Entonces lo que han hecho durante lo que han hecho históricamente ha sido, pues si ganaban 100, ahorraban, gastaban 50 y ahorraban 50. Y esos 50 lo que hacían era pues o invertirlos o prestarlos y tal, mover esa economía que tú dices. Entonces alguien tiene que hacer para invertir, primero hay que ahorrar, no se puede invertir lo que no se tiene ahorrado. Pues la base de toda economía creciente es el ahorro. Entonces, si los judíos se han dedicado a ahorrar, bien, somos afortunados de que alguien históricamente ha ahorrado para que los demás puedan invertir. Gracias a las inversiones... Pero tienes que generar dinero y el dinero que ellos invierten lo generan a costa de actividades ilícitas como hundir naciones. ¿Pero cómo hundir naciones? Etcétera. O sea, ¿pero cómo hundir la nación? Claro, el problema está en que su dinero no es limpio, ellos no consiguen eso con su esfuerzo. Pero si hemos dicho que está muy bien, pero un momento, si hemos dicho que está muy bien eso de que una persona preste a otra si voluntariamente así quiere. Pero sin un interés. ¿Por qué? Si las dos personas están de acuerdo en que haya interés. Es que la persona que te pida el préstamo va a estar de acuerdo porque no le queda otra. No porque quiera realmente, no es una cuestión de su propia voluntad, es cuestión de, hombre, pues esto me da de hambre. Y yo prefiero que la comida me la den gratis, pero hay que recompensar a las personas que han hecho un servicio previo. Es que una cosa este es el problema, es que cuando el dinero no es un servicio, no es un instrumento material, o sea, no es un instrumento sino el fin en sí, pues claro, entonces el dinero puede producir dinero. No es lo mismo que tú des una moneda a cambio de un tomate, porque claro, antes existía el trueque, pero yo ahora mismo no puedo ir al Mercadona y decirle, mira, yo crío gallinas, te doy una gallina y tú me das 15 lechugas. Es que ya eso no se puede hacer. Entonces se da el dinero, es lo que se acuña inicialmente como una moneda de cambio, con un valor real respaldado por el Estado en oro, en plata o en bronce o en demás derivados del metal, ¿no? Pero eso tenía un valor real. Eso era un cambio justo.
No obstante, tú ahora mismo ese valor del dinero no existe, ese valor es... Pero da igual, hay préstamos, haya moneda fiduciaria o patronoro y demás, o sea, eso sigue siendo lo mismo. ¿Qué tiene? A ver, prestar básicamente es el precio, el interés es el precio de haber pospuesto tu consumo. Es decir, si tú te arriesgas y das el dinero con el riesgo a que no te lo devuelvan, o prescindes de tu ahorro, prescindes de lo que podrías tener y lo dejas, y entonces el interés es el precio del dinero. Tú pagas unos intereses por el tiempo que la otra persona pierde su propio dinero para dártelo a ti. Lo que estás pagando es ese tiempo que tiene que dedicar esa persona a no tener lo suyo propio. Yo la verdad que no lo veo así, porque esta persona, primero, en una economía sana nadie necesitaría un préstamo. ¿Por qué no? Primero, lo segundo. ¿Por qué no? El Estado velaría porque todas las personas tengan un nivel adquisitivo necesario como para poder efectuar una vida de una forma... Eso precisamente es el interés. El interés es la relación entre el dinero que hay y el dinero que se solicita y que se demanda. El dinero es un bien limitado porque consiste en el ahorro. Los intereses consisten en lo que la sociedad demanda respecto a lo que hay, es oferta y demanda. El interés es la relación entre la oferta y la demanda de ahorro que hay en una sociedad, y de hecho coordina las demandas y el ahorro que tiene una sociedad para el buen desarrollo de la sociedad. Si tú pones un Estado que lo dé todo absolutamente, es que no hay todo, no existe la posibilidad de que haya todo, no existen los replicadores de Star Trek que hacen bienes infinitos. Como hay unos bienes limitados, hace falta que haya una limitación, un limitante, y ese limitante pues es la realidad física, es la voluntad de las personas por prestar y por ahorrar. Vale, ahora pues me gustaría hablar de, pues eso, de qué cosas defiendes exactamente. O sea, tú quieres un sistema político concreto y me gustaría saber, pues eso, qué quieres aplicar o aquí en España o en general o en el territorio que tú decidas. ¿Qué modelo de Estado quieres? Yo quiero un Estado total. Es decir, la palabra totalitaria ahora mismo la hemos cambiado totalmente el sentido que ella tenía, como la palabra racista. Un Estado total entiende que el Estado ha de abarcarlo todo, pero para velar por ello. Nosotros no defendemos un Estado patriarcalista, una imposición, porque sí, nosotros lo que defendemos es un Estado matriarcalista, es decir, un Estado que vele por los intereses de todo el pueblo, que quiera proteger a su pueblo, que quiera que sea la máxima interpretación tanto del artesano como del autónomo, como del productor, como del campesino. O sea, el Estado de todo, el alma del alma. Nuestro es decir, es total en ese sentido. O sea, vela por la cultura, vela por el arte, por la educación, por todo. O sea, un Estado totalitario, pero que mole. No uno malo como los soviéticos y tal, sino uno guay. ¿Va a ser bueno por qué motivo? O sea, ¿qué contrapoderes va a haber para que sea majo? Es la voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo. Es la representación de las características orgánicas de un pueblo. La voluntad del pueblo es que no haya un Estado totalitario. Esa es la voluntad del pueblo. Sí, no entienden la palabra totalitarismo, porque en época de Hitler, cuando todavía no había esa corrupción sobre su pensamiento, bien que lo votaron. O sea, cuando no sabían... O sea, un momento, un segundo. O sea, tú me estás diciendo que antes de que Hitler llegara al poder, lo votaron... Sí, cuando no habían visto lo que era que Hitler llegase al poder, y que ahora que han visto lo que es que Hitler llegase al poder, precisamente ahora no saben lo que es que Hitler llega al poder y por eso no lo votan. O sea, sabían más lo que iba a pasar los que iban antes que los que vinieron después. No, porque durante el régimen nacionalsocialista, todos los atentados que sufre Hitler, que son 44, ninguno de ellos es por un alemán o por una persona de su pueblo, sino que son por potencias extranjeras o por potencias extranjeras pagando a lo mejor a una persona cercana a él como un propio militar suyo, ¿vale? Pero el pueblo no atentó nunca contra la integridad de Hitler, y de hecho, ese militar, los alemanes siguieron apoyando a Hitler, fueron silenciados. En Austria se prohibió hasta el himno alemán, hubo una época que se prohibió hasta escuchar a Wagner, quitaron y suprimieron toda palabra que pudiese recordar el pasado étnico austriaco y el pasado universalista austriaco para con Alemania. Ahora que ha aumentado la definición, el símbolo este que tienes aquí, igual, no lo había visto hasta ahora. Apártalo porque igual da problemas en YouTube. Te lo pueden eliminar el directo. Claro. Que no, como tienes mala resolución, no lo había visto. Pero entonces, a ver, quiero que me expliques la configuración de Estado que propones. O sea, cómo llegaría al poder ese representante, cómo se estructuraría todo, qué tipo de constitución habría, o cómo se organizaría todo y qué habría.
Sería por la ejemplaridad, es decir, hay un problema en un pueblo, un problema como el que tenemos ahora mismo, como el que hubo en los años 20, ¿no?, en Europa, y el pueblo pierde la fe en las opciones que se les ofrecen, por lo tanto busca nuevas formas que son eternas. ¿Pero cómo las busca? Porque lo que el Estado Nacional Socialista defiende, el Estado no, el régimen nacional socialista. ¿Pero cómo las busca? ¿Perdón? ¿Cómo la busca? ¿Mediante democracia? Sí, puede ser. O sea, tú estás diciendo que lo que tú defiendes es que la gente siga en la democracia española que tenemos ahora mismo, pero que haya un tío muy guay, muy ejemplar, y que llegue él y quite, ya está, y se quede él para siempre. O sea, ir probando mediante democracia hasta que llegue uno que te guste a ti y que entonces se quede para siempre. No, en mi opinión no haría falta... Es lo de menos cómo se llega a la implantación del nuevo orden. Hombre, creo que es importante. No es importante, porque lo único que tiene que tener es que lo quiera el pueblo. El pueblo puede quererlo mediante una revelación, mediante una revuelta popular, mediante una marcha como en Italia, o lo puede querer mediante democracia, como vía de democracia, como la llamamos ahora en Alemania. O sea, eso al final no tiene nada que ver. El caso es que sea el pueblo, el propio pueblo, el que abogue por un Estado ejemplar, es decir, un Estado que realmente represente sus características etnoculturales, sus características más intrínsecas, su personalidad con respecto a los demás. ¿Y cómo sabes que ese cómo sabes que ese Estado va a ser nacionalsocialista? Pues igual, ¿cómo sabes que ese Estado va a ser nacionalsocialista? Ese Estado que la gente va a querer. Tiene que el pueblo, claro. Esto es un momento, evidentemente, actualmente no, el pueblo, por más que quiera, a lo mejor digan, sí, bueno, quiero ayuda social, quiero no sé qué, quiero no sé cuántos, no saben que lo que le blindaría eso es un Estado nacional socialista. El pueblo ahora mismo tiene un odio inmenso a estas posturas porque perdieron una guerra y se encargaron de hacer una propaganda que hasta nuestros días sigue. O enciende el Netflix y mira los títulos de las películas contra ese régimen, al más puro estilo orwelliano. Entonces, ¿pero qué tendría ese régimen para que todo el mundo lo quisiera? Sistema, pero en su momento lo quiso porque no había ninguna, no se inventaron ninguna barbaridad, ninguna atrocidad para o sea, todo el mundo íntegramente quería ese régimen. El 96%. ¿El? El 96%. Y al 4% que queda lo quemamos, ¿no? No, al 4% que queda le convences cuando hayas implantado ese sistema de que realmente es bueno. Lo duchas hasta que le convences, ¿no? Lo tiras al río. ¿Quieren el 96% de españoles la democracia actual? ¿O el régimen de Abascal, de Ayuso, o el régimen de... ¿Y quién decía...? No lo quieren ni el 94% ni el 40%. Si ¿Quién decía que era el 96% de personas que están a favor del régimen? ¿Quién lo decía eso? Los censos. ¿Cómo? Las elecciones y los censos. Las elecciones del nazismo. Las elecciones del nazismo. Sí, no, las elecciones del nazismo no, las elecciones pero entonces de la República de Weimar. Pero entonces, a ver, una cosa importante. Pero tú has dicho que, o sea, está bien porque el nazismo lo respaldaba el 94% de la gente, pero es que entonces yo te propongo una cosa todavía mejor, con más respaldo. ¿Por qué no traemos el sistema de Corea del Norte, que lo apoya el 99% de la población, según ellos? Es mejor, ¿no? No es mejor porque es un régimen coreano. En España no tiene ningún tipo de aplicación. Pero es un régimen que no es lo que nosotros defendemos. Nosotros respetamos la profunda libertad del hombre y para que esa libertad... Pero da igual, eso lo van a aceptar más porque como es el 99% y no el 94%... No lo considero así, la verdad. Tenemos que tener en cuenta también las características de un pueblo y de una nación. Entonces no se puede implantar un régimen extranjero en España. Pero Alemania no es un país extranjero. Sí, pero nosotros los europeos no tenemos una cultura y tenemos una historia común y de hecho unas raíces raciales comunes. Entonces tampoco se puede extrapolar esa idea a Europa. Europa al final somos hermanos todos nosotros. No te estoy hablando de Europa, pero de todas formas un régimen nacional socialista en España no sería un régimen hitleriano, sería un régimen nacional socialista adaptado ¿Y cómo sería? A la idiosincrasia española. ¿Y qué defiendes tú que tiene que hacer un Estado?
El Estado tiene que velar por la seguridad y por la aplicación práctica del genio de una nación con respecto a los demás. Es decir, ¿Cómo? el Estado ha de ser no simplemente el huésped de las instituciones, sino que tiene que ser el máximo intérprete de la personalidad de un pueblo y tiene que velar por los intereses de todo su pueblo. ¿Y cómo No agregarse de esa manera? La otra mitad, ¿Y cómo se estructuraría? Los intereses colectivos de todo un pueblo. ¿Pero cómo? Con la ejemplaridad, con el saber. Con el talante. Es decir, con el talante. No se trata tampoco de talante, porque talante al final es un término muy demagógico que también puede utilizar un político actual. Es algo basado en verdades universales, basado en la personalidad universal de una nación, en las características más elementales. ¿En cuál? ¿En qué verdad universal y es de verdad? O sea, ¿qué instituciones tendría ese Estado? No sé, ¿tendría educación pública? ¿No la tendría? ¿Tendría sanidad pública? ¿No la tendría? Por supuesto, todo primero los sectores, lo primero que he dicho, nacionalizaríamos la banca, con ello los sectores estratégicos, y por supuesto la sanidad debería de ser pública y gratuita para todos los integrantes de una nación, pero una sanidad y una educación verdaderamente públicas y verdaderamente buenas para un pueblo. ¿Y sin educación privada? Sin educación privada, por supuesto. Ni cheque, o sea, ni PIN parental ni nada, ¿no? Y ni PIN parental ni nada. ¿Perdón? Y ni PIN parental ni nada, ¿no? Efectivamente, te digo por qué. Bueno, lo del PIN parental fue una de las bonitas parodias con las que nos ¿Y tú crees que todo el mundo aceptaría, pues, volver a, pues eso, a la banca pública y todo eso? Sigo contándote de mi modelo. Sí, dime. No defender de la privada. A ver, cuando tú quieres. El problema de este mundo es que lo mueve el dinero, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú pagas por una educación, probablemente vas a tener muchísimas más posibilidades de llegar a algo. Y no por tu coeficiente ni tu capacidad intelectual, sino porque has pagado una muy buena universidad que encima te va a dar ya, nada más terminarla, un trabajo. Entonces, eso es muy justo. ¡Qué horror! Muy injusto porque limita las posibilidades de las personas que no tienen ese poder adquisitivo. Entonces la educación ha de ser de buena calidad, pero para todo el mundo, es decir, tiene que ser la mejor calidad de todas, que todas las fuerzas de los mejores profesores estén aunadas en la educación pública para todos los españoles, y de esta forma te aseguras que realmente todo el mundo tenga la misma capacidad para hacer con su vida lo que realmente su intelecto le permita. No sea una cuestión de bolsillo, sino sea una cuestión ya hemos hablado antes de que lo que vas a hacer es que los profesionales en España sean los mejor preparados, no sean los que vengan de buena familia o etcétera. Ya hemos hablado antes de que no puedes dar todo a todo el mundo, que los recursos son escasos, los recursos son limitados. Tienes una limitación que es la propia realidad y no puedes hacer absolutamente todo en este mundo a la vez. Entonces, lo que pasa con esto es un error muy grave el tener esa educación pública, por lo que haces es homogeneizar absolutamente todo y anular la innovación. Tú impones una misma educación para todo el mundo, partiendo de la planificación de una persona o de un grupo de personas, y entonces coartas cualquier tipo de variación de eso que podría hacer de forma espontánea alguien de forma privada y de forma individual, proponer una cosa nueva que funcione mejor y que la gente pueda aprender de ahí, y otros centros educativos aprender y mejorar. Lo que tú estás haciendo es estancar la población y además imponer el modelo educativo de la persona del centro, que va a obligar a aprender los propios valores del Estado, va a decidir, pues, poner lo que más le interesa a él como persona individualmente. Además, lo que estás haciendo es eso, que no compitan entre sí para mejorar y para fomentarse, pues eso, la mejora de la educación y el aportar nuevos mecanismos para enseñar cada vez mejor. Y además lo que estás haciendo es eso, que la gente pues no pueda esforzarse por tener nada mejor. Todo el mundo tiene lo mismo y por lo tanto, pues eso, no quitemos educación muy buena que has dicho tú, de educación privada, no sé qué, porque es que eso, claro, eso educa mejor. Pues sí, si educa mejor, fomentémoslo. No, educa mejor, todo lo contrario. Yo no te estoy diciendo de eliminar la competencia, sino hacerla aún mayor. Es decir, al tener todo el mundo la misma educación, va a depender únicamente de tu coeficiente intelectual el tú poder llegar a ser profesor. Es decir, el profesor va a ser el mejor de todo el sistema, no el que pague una cantidad para formar parte de una universidad y poder impartir sus clases ahí, sino que va a ser el que más preparado esté. Pero además de eso, únicamente se selecciona el que destaca. Sí. Y para los alumnos va a ser lo mismo. No tienes que pagar tu educación, no tienes diferentes centros de educación, pero sí
que al tener las mismas, al partir de cero, al igual que tus compañeros, vas a tener que esforzarte muchísimo más por destacar y por sobrepasar a los demás. Por lo tanto, la competencia sigue vigente y no es que se suprima, sino que todo lo contrario, se fomenta. La competencia es lo que hace a las personas mejorar. Y no es mejor, escúchame, y no es mejor que la educación mejore. No es mejor que haya diversidad de educaciones para que la gente, para que se pueda prosperar y no solamente tengas que aprender tú de algo homogéneo que te den, sino que mejores tú y mejore la propia educación para que todo mejore. Porque los profesores son distintos entre sí. Entonces entonces todos no tienen la misma educación. O sea, es por azar. Habrá uno que le toque una mejor educación que otro. No será por azar porque las personas que hayan conseguido previamente llegar a ser profesor son porque son los más preparados de su promoción, los que han obtenido una calificación muchísimo más alta que el resto y los que realmente puedan darlos. Ahí, evidentemente, va a haber algún profesor que quiera seguir un modelo educativo, otro, etcétera. Nunca, cuando me refiero a un modelo educativo diferente, me refiero a un sistema de aprender. No me refiero a que uno diga que la guerra civil fue de una forma y otro de otra. Todos tendrán que decir lo mismo. No lo mismo. Tendrán que ceñirse a los datos históricos, que sería lo suyo, para que luego los alumnos ya saquen sus propias conclusiones y decidan en qué lado de la historia se sitúan, pero con una objetividad previa, que ahora mismo no la hay. Entonces, la educación ha de ser objetiva y la educación ha de fomentar muchísimo más las letras, muchísimo ¿Y más. tú crees que una persona en poder absolutamente de toda la educación pondrá una educación objetiva y no una educación que le beneficie individualmente a él como dirigente? Totalmente, porque cuando tú estás, te vuelvo a repetir, en el gobierno por ejemplaridad, porque eres el mejor, no te asusta lo que se pueda decir de ti, ni lo que se pueda decir de la historia tuya, que es la real. No te asusta lo que se pueda decir de unos parámetros morales o de la verdad misma, sujeta a la libre elección, como propuso. ¿Qué humano es así? Tienes la verdad de tu lado, por lo tanto, no te preocupa que un joven coja un libro de historia, se lo lea y saque sus conclusiones, porque sabes que tú eres bueno y que tú quieres lo mejor para tu pueblo y el pueblo eso lo sabe. ¿Y qué humano es así? ¿Qué humano es perfecto y es un dios en la tierra? ¿Me dejas decir el nombre? O sea, ¿tú lo que crees que es una divinidad ese tío? Sí, pero literalmente, claro. Bueno, pero no nos vamos a meter en esoterismo ni nos vamos a meter en tema de avataras y demás, que entonces ya tenemos para mucho el directo. O sea, es la reencarnación de Cristo, solo que se afeitó diferente, ¿no? No. El tema de los hiperbóreos va distinto. Pero bueno, que de verdad, que eso al final es algo que la gente no va a entender, que le va a parecer. ¿Y quién sería ahora esa persona? Nadie. O sea, de momento sigamos con la democracia hasta que nazca el heredero de... Yo creo en la visión cíclica de la historia, en el Pantarrey y en el eterno retorno. Entonces ahora mismo estamos en una época de Kali Yuga, es decir, de fin de los tiempos, por así decirlo. Para tornar de nuevo a la Edad Dorada, primero ha de querer el pueblo, ha de estar hundido en la miseria que esto va a crear para que él mismo se dé cuenta que hay algo que hay que cambiar. O sea, tú votas... O sea, tú votas a Podemos... Entonces tú votas a Podemos, ¿no? Para que se hunda ¿Cómo voy a votar yo a Podemos? Primero, yo no para que se hunda. Para que se hunda el pueblo, ¿no? ¿No hay que hundirlo? Preferiría, fíjate, votar a Vox para que la gente vea que los supuestos patriotas no tienen nada que ver con nuestra nación. Fíjate lo que te digo. Preferiría que ganase hasta Vox. No creo en ninguno de ellos. Yo dije que me da más asco que Podemos por la sencilla razón de que Podemos no especula con el patriotismo del pueblo. O sea, Podemos, quien vota Podemos sabe perfectamente la visión que tienen de la patria. Pero es que la gente que vota Vox se piensan que son los salvapatrias, que son el Cid campeador, hecho persona con traje. No, señores. O sea, por eso me da más asco incluso, porque al final utilizan lo que yo más respeto en esta vida, que es mi patria y mi pueblo, como una herramienta para agitarla así en la campaña electoral y conseguir votos. Yo es lo que yo critico. Yo jamás votaría a Podemos y jamás votaría a Vox, porque jamás votaría en este sistema repugnante. Entonces tú propones eso, que todos prácticamente... ¿Qué quedaría libre en tu sistema? Todo estaría dentro de... Primero quedaría libre el Estado. Eso es lo principal que quedaría. Bueno, me refiero privado. El Estado decidiría por su propio y por su propio pueblo y por su propia ciudadanía. ¿Qué sería privado? No imposiciones de Bruselas, ni de la Unión Europea, ni de las... ¿Qué sectores serían privados? ¿Privados en qué sentido? Porque hay con la privatización hay un vacío legal cuando hablamos de aplicar al régimen nacionalsocialista lo que los capitalistas entendéis por ello. Porque privatización en el sentido de que es nacional
O sea, una privatización sería evidentemente con respecto a los demás porque es algo nacional, no es algo propio. Pero claro, no sería privatización, sino público para todo el pueblo. Entonces nosotros evidentemente pues abogamos por la sanidad, por los recursos estratégicos, los recursos energéticos, la educación y demás, lo esencial. Sí que tendría que ser público, tendría que estar únicamente dependiendo del Estado y de las personas que lo controlasen, que serían parte del pueblo, es decir, pero cualificados para ello. Y luego habría, evidentemente, empresas privadas, habría todo tipo de libre mercado, como tú lo entiendes, pero un libre mercado sano, donde el patrón trabajo sea lo que forme la economía del pueblo. Entonces no es libre. Están obligados a seguir pues esas directrices de tal y el dinero raro y demás. Por supuesto. Mira, en mi estado todo el mundo tiene libertad cuando esa libertad no atente contra la libertad del resto del pueblo. O sea, pensiones públicas, sanidad pública, educación pública, gestión pública de los recursos estratégicos, que eso es prácticamente todo. O sea, privado te quedaría, ¿qué? YouTube, Google y ¿qué más? A ver, primero es verdad que no se podría aplicar la economía, el sistema de Godfrey, del orden económico natural de Otani a una sociedad actual tan hiperglobalizada. Tú no puedes prohibir a un niño de 17 años español en un régimen nacional ver YouTube porque no forme parte de España ni de dinero a España. Es que es absurdo, evidentemente, eso es una absurdez. Ni tomar Coca-Cola, no se trata de eso, es que es algo mucho más profundo. Se trata de que la esencia económica pues se quede en España y la produzca España y no tengamos que depender de préstamos, o sea, que Bruselas y que la Unión Europea y que Estados Unidos no nos dicten lo que tenemos que hacer con nuestra propia nación. Hay empresas privadas, por supuesto que habría empresas privadas, por supuesto que habría propiedad privada. La propiedad privada es una proyección del hombre sobre sus cosas. Es un derecho natural. ¿Y los inversores podrían quedarse la plusvalía? No. Entonces, si una cosa es, tú tienes derecho a la propiedad privada, lo que no tienes derecho es a, con gran parte de tu dinero, comprar una calle entera de Madrid, todas las casas de ella, porque lo que va a hacer es subir bastante el valor de los alquileres porque tú lo has comprado para luego alquilarlo y sacar una renta. Entonces, ¿quién invertiría si no se permite? No van a poder oponer a comprar una vivienda. Cada vez va a haber menos viviendas que puedan comprar porque la mayoría están para alquilar o ya forman parte de alguien, ya pertenecen a una misma persona. Por lo tanto, cuando tú quieras optar a una vivienda te vas a tener que encontrar con una hipoteca desmesurada que vas a pagar durante toda tu vida. Primero, si te la dan, y segundo, pues te va a tocar, si no, la opción de vivir de alquiler. ¿Sabes que precisamente cuando baja el precio de la vivienda es cuando precisamente se invierte en vivienda y se construye vivienda? En Australia se liberalizó el suelo y se invirtió en ladrillo y bajó un 30% el precio de la vivienda en un año. Precisamente va al revés. Cuando hay inversión... No, porque cuando baja el precio de la vivienda, no significa que todas las personas puedan optar a una, significa que los fondos buitre, por ejemplo, cuando se produce al bajar el precio de la vivienda, las personas que tienen el dinero suficiente como para ponerse a comprar de repente todas las casas de golpe, aprovechan esa bajada del precio del inmueble, del ladrillo, para comprar casas desmesuradamente y luego vuelve a subir el precio de la vivienda porque nos encontramos con que esta inicial oferta de viviendas, por lo tanto un precio muchísimo menor, va a ser otra vez lo contrario a esa inicial situación del precio del inmueble, ya que esas casas las han comprado ya y encima ahora las están alquilando y ya tienen dueño, por lo tanto hay muchísima menos oferta, pero sigue habiendo demanda. Entonces esa demanda tiene o que comprar una casa con un precio muchísimo superior a lo que debería de comprar una casa o alquilar. Escúchame, si se liberaliza el suelo y se construye nueva vivienda, el precio de la vivienda viene por la oferta y la demanda. Aunque lo compre un fondo buitre, sigue siendo la misma oferta. Que sí, que lo alquila una persona, pero es que esa persona era un demandante que pasa a no demandar porque ya tiene un alquiler. Por lo tanto, efectivamente baja y tenemos el dato empírico de Australia que bajó un 30%. O sea, baja. Es impepinable. Un alquiler desmesurado. Pero baja. Un alquiler en realidad es... Que bajar el 30% un año y luego el siguiente pues otro 30%. O sea, no te preocupes que liberalizando el suelo de esto. Pero bueno, a lo que venía yo es que tú estás diciendo que no habría empresas privadas, pero no habría plusvalía. Entonces, ¿quién invertiría si no hay plusvalía? ¿Para qué vas a invertir? Nadie invertiría. Sería el propio Estado. Entonces no es privado. Sí, es privado, pero el Estado ayuda. ¿Por qué? Porque las empresas privadas han de tener un fin
para mejorar la economía del resto del pueblo, para ofrecer un producto mejor, etcétera. Entonces, claro que sí que se puede. Eso es lo que se hace en el capitalismo. Tú haces una empresa porque satisfaces las necesidades de los demás, pero a cambio recibes pues el resultado de la inversión, tu tasa de retorno. Pero si tú prohíbes el beneficio, ¿para qué vas a invertir? Es que tú no estás prohibiendo el beneficio, te vuelvo a repetir, un 1% está permitido en mi sistema. Es que lo que te estoy diciendo es que... o sea, habría una plusvalía del 1%. No sería una plusvalía, sería un derecho a interés del 1%. La plusvalía al final es apropiarte de lo producido del trabajo. Pero ese 1% ¿de dónde saldría? Eso es lo que te he explicado antes, del ahorro. O sea, tú puedes ahorrar y luego con ese dinero... No, el 1%... Pero no hablamos de préstamo, hablamos de inversión. Yo monto una empresa y ¿qué beneficio puedo sacar? Solamente el 1% de lo que he invertido. No, efectivamente que no, es diferente totalmente. Tú vas a sacar lo que tu empresa produzca, pero dando a los empresarios, a los empleados que tú tienes lo que les pertenece, sin quedarte la plusvalía o sea, es que vamos a ver, lo que no puedes hacer. ¿Y qué es lo que les... ¿Y a un capitalista que le pertenece? Yo he trabajado de agente inmobiliario. Yo vendo una casa, la comisión que gana mi empresa es del 6%, imagínate, ¿no? Nos ganamos todos, o sea, gana la empresa un 20.000 y yo de ese 20.000, no del 6%, o sea, no de 20.000, del 6%, yo cobro únicamente el 1% del 6%, no de la cantidad total. A lo mejor yo de lo que le he hecho producir a mi jefe me quedo con la... ¿Y cuánto te deberías quedar? Euros. ¿Y de esos 20.000 cuánto tendrías que quedar? Mi trabajo restándole al dinero que la empresa ha invertido previamente para que yo pueda estar trabajando con sus herramientas, con sus instrumentos, con su oficina, evidentemente, con la inversión previa que mi jefe ha hecho y con lo que a él le tiene que dar un beneficio, por supuesto. Un empresario es una persona que también trabaja, no es una persona que únicamente aporta capital. Si es capitalista, sí. Si es capitalista solamente, sí. Está el capitalista y el empresario. El capitalista no existiría. Es que vale. Entonces, el empresario es un trabajador más. Es decir, la economía no tiene como único... O sea, él tendría un salario. El inversor tendría un salario y ya está. Claro, porque la regulación empresarial no únicamente se basaría en el capital, sino muchísimo más. O sea, sería el trabajo lo que define el crecimiento de una empresa y el valor que tiene esa empresa para con el resto de la sociedad y, por supuesto... O sea, literalmente socialismo. Por lo tanto, el empresario ha de ser un trabajador más. O sea, literalmente socialismo. Es socialismo, claro, es que yo soy socialista, nacionalsocialista. Vale. A ver, es que el socialismo que actualmente dicen defender las personas socialistas actualmente, ¿no? Es ridículo, no es socialismo. Yo no veo socialismo por ningún lado en Hispanoamérica. ¿Qué quieres que te diga, la verdad? Entonces, un socialismo es un régimen maravilloso, no tiene nada que ver con lo que actualmente llamamos socialismo. Socialismo nacional es un socialismo orgánico, es decir, es un socialismo basado en tu pueblo, en las características. Y el hecho de que se viva mejor siempre está demostrado, que cuanto más libre es un país, cuanto menos injerencias del gobierno tiene, cuanto más se permite la inversión y el retorno de capital y demás, mejor se viva, más renta per cápita, mejor esperanza de vida y tal. No te dice nada ni te hace replantearte que igual ese sistema no es muy bueno, ¿no? Hombre, cuando a mí lo que me hace replanteármelo es que cuando mi sistema realmente ha sido implantado ha sido la potencia mayor de todo el mundo. Eso es hombre, si hubiese sido la mayor hubiese ganado. No, porque es un país contra todo el mundo. O sea, hombre, es que a nivel de personas simplemente de efectivos en una guerra de soldados. Hombre, aliado con Japón, aliado con Italia, aliado con Japón, aliado con Italia, aliado con Tailandia y aliado con 4 más. O sea, aparte no se puede competir contra el capital financiero, contra los que tienen el poder de emitir billetes para comprar las economías y para financiar las economías del resto de las potencias, porque tú al final tienes una moneda independiente, una moneda paralela, que al final en tu país es muy rica, sí, pero en el resto de países, si las élites no quieren, no vale nada. No obstante, convertida al marco, como se hizo en su momento, claro que valía, y de hecho es que fueron la mayor... Cuando mi régimen se ha implantado, mi régimen ha sido... el tuyo. Hombre, sí, para la gente que exterminaban y tal, pues no tanto. Y es eso de crear una burbuja. Ya hemos dicho que lo que hacían era endeudarse. Básicamente estaban endeudados. No estaban endeudados con nadie. Hombre, endeudaban... Pero ¿y a qué gente exterminaron, de verdad? Es que yo este argumento... Hombre,
con los bonos estos que iban comprando y tal. Vamos a dejar el tema porque a lo mejor yo te eliminan el canal y a mí otro delito de odio, entonces. No, claro, porque aquí hay libertad para hablar de todo menos de esto. Entonces... No, de esto y de muchísimas cosas. Esto no es lo único. Bueno, el caso es el siguiente. Mi economía al final, o sea, mi estado es un estado basado en los principios orgánicos. Por lo tanto, es la más fiel representación de una nación. Es un estado total o totalitario en el verdadero sentido de la palabra, totalitario porque lo abarca todo, no porque sea un estado que coarte la libertad. De hecho, es la máxima representación de la libertad de los demás. Nada fuera del estado, es decir, no podemos hablar. Tú si, por ejemplo, tú ahora mismo te vas a una isla desierta, no hay nadie, absolutamente. ¿Tú qué derecho y qué obligación tienes si solamente estás tú? Quizá los que te queden como por así decirlo, de herencia de la sociedad en la que has vivido. A lo mejor no te parece bonito el liarte a puñetazos con una palmera, pero poco más. No hay un derecho, no hay una regulación. Entonces, sin un Estado tampoco hay una libertad. Por lo tanto, el Estado es la libertad en sí. Es decir, el Estado ha de ser el efectuador de la libertad de un pueblo entero. ¿Qué entiendes por libertad? A ver, la libertad es la profunda libertad del ser humano, es esa capacidad que él tiene para efectuar unos valores que lleva dentro. Es decir, es un alma. Y tú ya con ese alma tienes una libertad intrínseca al ser humano para utilizarla en pro o en contra de la voluntad del resto de, o sea, libertad, del pueblo y de... Tú hablas de libertad por capacidad de acción. Sí. ¿Eres libre en cuanto...? No, y de pensamiento. Bueno, sí, de pensamiento siempre eres libre. De pensamiento siempre eres libre. No. Porque si me van a meter en la cárcel por ser nacional socialista. Da igual, pero te van a meter en la cárcel por decirlo, no por pensarlo. Pensar eres libre, decirlo no. Sí, ¿y para qué me sirve pensarlo? Bueno, pero es eso, de pensamiento sí que eres libre siempre. Entonces tú estás hablando de libertad o sea, de libertad de actuación, de libertad tú hablas de libertad positiva. Yo hablo de libertad espiritual y de libertad intrínseca, de valor universal. Es decir, la libertad es una de las características más elementales del ser humano. El ser humano sí que tiene libertad en cuanto tiene voluntad de acción, en cuanto él puede decidir por sí mismo, en cuanto tiene una base cultural. O sea, tú eres libre cuando tienes sanidad gratuita pagada por los demás, ¿no? No se trata de eso. La libertad es un concepto espiritual, es un concepto trascendente, no se trata únicamente de vivir en un sistema libre. Defínelo. Yo me considero libre. Yo ahora mismo en este sistema, claro que me considero mucho más libre que los demás. Por ejemplo, no te voy a poner de ejemplo, pues a cualquier persona que tenga yo ahora mismo debatiendo sobre este tema, él siempre me va a decir, es que mira, vi el otro día la lista de Slender, es que no sé qué, no tienen libertad de pensamiento porque les han impuesto moralmente, doctrinalmente, una versión, una historia, unos dogmas que a ellos les van a hacer incapaces de ver más allá de ello y de pensar por sí mismos. Por lo tanto, yo me considero más libre que las personas de mi sociedad en cuanto que yo realmente sí que actúo en pro a mi virtud, a mi propia voluntad y puedo efectuar mi virtud propia en el mundo y vivir como yo realmente creo que debo de vivir. Pero tú hablas de libertad filosófica, no hablas de libertad política ni libertad social. Es que la libertad filosófica es la libertad política en mi sistema. ¿Por qué? En tu sistema, en los demás no. ¿Por qué? En los demás debería de ser así, si fuesen así. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? En tu sistema la libertad es esa. Porque la libertad únicamente no se puede basar en tiranía o no. Es decir, si tú ahora mismo al pueblo alemán, en cuanto le invaden, en cuanto le liberan, perdón, ¿qué ocurre con él? O sea, tú defiendes la libertad colectiva, ¿no? Sí. Las personas siguieron defendiendo el régimen. Evidentemente un régimen que daban la vida por él no lo iban a parar de defender de la noche a la mañana. Fueron en los juicios de Nuremberg, fueron inanición en las praderas del Rin por Eisenhower, etcétera, 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 ¿no? Les mataron, pero ellos eran libres. Ellos realmente, después de una imposición tiránica de una potencia extranjera tras perder una guerra, seguían siendo al más libres. Rudolf Hess, en la cárcel, en una prisión que estuvo él solo durante 40 años, pasó más tiempo de su vida en la cárcel que fuera, 40 años aislado totalmente, no podía tener contacto con ninguna persona, tenía una cárcel solo para él. Esa persona que pasó toda su vida en la cárcel era más libre que cualquiera de nosotros, porque era fiel a su propia voluntad.
Entonces... A no ser que su voluntad fuese quiero salir de aquí. O sea, en el momento que su voluntad fuese eso, ya no, ¿no? Soy libre. O sea, tú eres libre. Tú eres libre en la cárcel porque, oye, yo si quisiera salir, pues no sería libre, pero como no quiero salir, pues soy libre porque... Es una libertad espiritual. Soy libre. Es que la libertad para mí es mucho más que estar en una cárcel. Para mí la libertad es poder pensar por mí misma y poder actuar por mi propia virtud. Es decir... Pero que Rudolf Hess no podía actuar. O sea, podía actuar en 2 metros cuadrados. Sí podía actuar espiritualmente. Ah, sí, bueno, podía soñar, claro, pero actuar, no. A ver, es que, ¿tú qué entiendes por espíritu? Porque a lo mejor entiendes simplemente a los ángeles del cielo y a Dios, al paraíso, y a los sueños. Es que el espíritu es muy diferente. El espíritu es tu personalidad, es tu persona, ¿entiendes? Rudolf Hess fue fiel a su persona. Y su persona, pues, no podía salir de la cárcel. Bueno, pero no pudo salir de la cárcel, pero era muchísimo mejor no salir de la cárcel a tener que decir ante un tribunal, sí, efectivamente, he formado parte del peor régimen del mundo, hemos hecho las mayores atrocidades, sí, esto, venga, esto también, mira, sí, eso mismo, eso lo hice yo. No, él no quiso ser infiel a su honor, a su fidelidad. Por lo tanto, él prefirió como persona libre, bueno, tampoco le dieron a elegir, evidentemente, pero con su libertad, él dijo, he tenido el honor de ser, de luchar junto a la verdad, gobernado a las órdenes del mejor hijo que ha tenido Europa, y algún día compareceré ante el Dios eterno y solamente él podrá juzgarme y responderé ante mis actos. Él fue libre de decidir que le daba exactamente igual lo que le pudiesen hacer los hombres, que por cierto luego pues le matan, evidentemente un señor... ¡Qué libertad más guay! Tú figúrate que señor más... Madre mía, ¿eh? ¿De qué pasta estaban hechos? Que una persona con 80 años y artritis que no se podía ni mover de una cama consiguió colgarse para... Tú figúrate. Le mataron, le suicidaron, de hecho... Bueno, es que tienen fama, de hecho, esta gente de hacer eso con las personas que se salen un poquito, que levantan un poco la voz, bueno, al día mueren de sobredosis o demás, ¿no? Pues a este... Y de hecho su médico, un médico turco, porque Rudolf Hess era egipcio, entonces al médico que al final de su vida le pusieron para seguir alargando su dolor, intentaron buscar a alguien que no tuviese nada que ver con él, pusieron a un turco con la malísima suerte de que, claro, Rudolf Hess, que era egipcio, hablaba árabe, entonces se hicieron muy amigos y este señor escribió un libro, yo miré a los ojos a sus hermanos y bueno, estuvo en la cárcel. Se tuvo que ir del país porque le dijeron aquí que no podía publicarlo. Se fue. O sea, ¿tú entiendes libertad por simplemente por el hecho de que te dejen pensar? Es algo de ti, no depende de la sociedad, no depende de si te están apuntando con una pistola, no depende de si te... Que me dejen efectuar mi propia voluntad, transmutar los valores que me han impuesto. Pero tu voluntad no... Transformarlos, mejorarlos y actuar en pro a ellos. Pero en la cárcel, o sea, si te ponen... de las construcciones sociales actuales y luchar por ello, por la verdad pero que te pongan una pistola en la cabeza no te quita la libertad, entonces, según tú. A mí no. A mí me pueden y me dará igual, seguiré siendo libre. Me ponen una pistola en la cabeza y sinceramente sería exactamente igual. Joder, qué pocas ganas de vivir tienes tú, ¿no? No, todo lo contrario, tengo demasiadas ganas de vivir y esto no es vida. Y lo que tiene mi pueblo no es vida. Por lo tanto, como yo sí que realmente lucho por la vida, la lucha por lo esencial, pues esto considero que es peor que estar muerto. Y no me importa sacrificar y arriesgar por conseguir un régimen que realmente sea vida para mi pueblo. Mejor estar muerto que estar así. Me han matado. Iré al país de los Hipergorios o al Valhalla y ya está. Madre mía. Ay, o sea, de verdad, en tu construcción política no entiendes una libertad en la cual que sea salir de la cabeza de las personas. No entiendes una libertad social, una libertad individual, no entiendes una libertad de las personas más allá de dentro de su cabeza o fuera. O sea, no hay sociedades... Estado, es el intérprete de la libertad individual. Sí, ¿por qué? Porque el Estado, cuando un pueblo realmente es libre, un pueblo libre de la libertad, en el concepto de libertad que yo te he pensado, ya va a querer transmutar los valores de una sociedad y de una ruina histórica que nos han impuesto y va a querer cambiarlo, va a querer formar unos nuevos valores, unos nuevos imperativos. Por lo tanto, va a ser el Estado el efectuador de la libertad de ese pueblo. Y el Estado lo efectúa mediante las instituciones, mediante las leyes. Es decir, las personas en la Alemania nazi eran más libres que aquí. Sí. Aunque tuviesen a un cuerpo de tíos armados diciendo cómo tenían que comportarse o si no les pegaban un tiro.
Ah, y ahora no lo tenemos, porque yo salgo a la calle sin mascarilla y hostias las que me Sí, lían, pero no te pegan un tiro. Hombre, no me pegan un tiro, pero un porrazo sí me he llevado alguna vez, o sea, bueno... Por ir sin mascarilla en la calle. En Alemania tampoco te pegaba dar un tiro. Por ir sin mascarilla en la calle te dando un porrazo. No, por eso a lo mejor no, pero vamos, que ha pasado por llevar... de hecho, es que por no llevar la mascarilla sí que es verdad que alguna vez sí que ha pasado algún abuso policial. Pero vamos, que ahora mismo tú sales a la calle, uy, no puedes ir al parque a jugar con los niños, no puedes el aforo en un bar, no puedes no sé qué, no sé cuántos... Ahora mismo, de hecho, no es el mejor momento para hablar de libertad. Pero en Alemania podían pasar por todos lados en todo momento y no había... Sí, efectivamente. Y de hecho es que le pagaban las vacaciones a los obreros. Sobre todo si eras judío, ¿no? Ponía cuadros y ponía obras de arte y construía templos griegos en las fábricas para que estuviesen a justo. Ah, que ahora no hay vacaciones. Pero te las pagas tú mismo, ¿no? Todo el mundo se las paga a sí mismo. No, los obreros alemanes se las pagaban Adolf. ¿Con qué dinero? ¿Con el dinero de los obreros? No, con el hiperdinero que tenía el Estado. ¿Pero el dinero del Estado dónde sale si no es de los obreros? El dinero del Estado era del pueblo. Pero salía del propio trabajador que le quitaban con impuestos y luego... Salía, bueno, pero los impuestos alemanes de hecho fueron los más bajos de toda la Europa de ese momento. Y ahora evidentemente... Hombre, 70% de impuestos a sociedades... 70% de impuestos a sociedades era simpático. 70, ¿y eso en qué libro? Porque yo eso... Yo había leído un 3 como algo, pero bueno. 70, 70. Según sus economistas. Claro, luego a lo mejor tiene Churchill más capacidad de decir lo que ganaban los alemanes y pagaban y no que el propio gobierno alemán. Es que te das cuenta. Al final, lo que te han contado... He dicho impuesto de sociedades, no IRPF. Bueno, yo lo que te quiero decir es que la libertad actual... un hombre es libre en cuanto puede actuar por sí mismo y puede actuar en pro a su propia identidad, a su propia sangre, a su propia voluntad. Cuando hay ausencia de coacción. Cuando tú puedes actuar y que no viene un ente estatal o un ente ajeno a ti y te dice, pero si actúas así te pega un tiro. Impuesto una construcción social, pero lo que tú me estás diciendo entonces, tu Estado no querrías, ¿no? Yo soy anarcocapitalista, yo no defiendo ningún tipo de Estado. Pero, por ejemplo, las monedas, el valor de las monedas lo acuñaría el libre mercado. La moneda es anterior al Estado. Claro, pero en un régimen tiene que empezar de nuevo todo, ¿no? Porque si no siempre van a quedar vestigios y siempre van a quedar... No, tú libremente puedes usar moneda de cualquier sitio. Tú ahora desde España puedes usar el dólar, puedes usar el bitcoin, puedes usar tal. Existe el criptoanarquismo, que es usar precisamente criptomoneda. Existe el patrón oro. El minarquismo, por ejemplo, tú en un vídeo sí que te vi que dijiste que eras minarquista. No. Anarcocapitalista. Bueno, anarcocapitalista. Entonces tú no creerías en un Estado que regule, por ejemplo, los cuerpos jurídicos o los tribunales. ¿Qué serían los tribunales? ¿Una empresa privada? No, tribunales de arbitraje. Tú tienes un problema. ¿Y de policía? Empresas de seguridad. Empresas de seguridad que contratarías. ¿Qué me va a hacer una empresa de seguridad? ¿Me mete en la cárcel una empresa de seguridad? Empresas de seguridad que tú mismo contrates para tu propiedad y que entonces vigilen las zonas de que están contratadas y que tú mismo selecciones y elijas. No que te impongan desde arriba una seguridad, sino que tú la elijas. Por ejemplo, si tú entras en una propiedad ajena que tiene pues una empresa de seguridad contratada y haces delinques allí o haces cualquier cosa allí, pues se te detiene. Y si tú tienes un contrato con otra persona y te comprometes a, si lo incumplo, pagaré una pena, una indemnización de tanto, pues habría un tribunal de arbitraje con su propia seguridad que haría cumplir la pena. Pero yo, por ejemplo, como soy libre, a mí no me pueden imponer un castigo. ¿Por qué me van a imponer un castigo? Porque te has comprometido a ello. ¿Me he comprometido a ello por medio de qué? ¿De un pacto contractualista? ¿Tipo Rousseau, tipo Hobbes? No, por un contrato literal. No, por un contrato literal. O sea, por firmar un contrato literalmente. Un contrato literal que obligas a firmar a cada una de las personas de una sociedad. No, si tú, por ejemplo, tú y yo estamos trabajando juntos, yo te contrato, tú me contratas, pues se firma un contrato. Se firma literalmente un contrato. Pero yo me refiero más vía ciudadana. Bueno, en una empresa, evidentemente. Eso, por ejemplo, pues tú entras al metro si
si no obedeces las normas que hay en el metro, por así decirlo, ¿no? El uso del mismo, tú has firmado ya un contrato, la seguridad que tiene contratada el metro puede imponerte un castigo por tú no cumplir esas normas. Exacto. Pero, por ejemplo, en el tema de la sociedad como tal... La sociedad también también es privado. O sea, el metro, si lo entiendes como una propiedad privada, pues tu casa también es una propiedad privada. Si tú vienes a mi casa y pues me apuñalas, pues evidentemente estás incumpliendo una norma que haya puesto yo en mi casa y pues, pagarás por ello. Pero si la norma en tu casa es diferente, es que no entiendo. Pero es que me has apuñalado. Porque me has apuñalado en mi casa, no en la tuya. Ya. Pero es que en mi casa yo tengo una norma que dice que yo puedo ir a casas ajenas a apuñalar. Pero es que la norma vale para tu casa, para tu propiedad, no para la de los demás. En el momento en que entras en otra propiedad... ¿La calle de quién sería propiedad? De los propietarios, de los vecinos, del propietario, de quien sea. ¿Y la Sierra del Guadarrama? Se privatizaría perfectamente, depende. O en asociaciones de la reserva de tal de natural, o en fundaciones, o en cotos de caza privado, o tal. Es que hay muchas montañas privadas, ¿eh? O sea, esto no es nada nuevo. Claro que hay empresas privadas, o sea, montañas privadas, desgraciadamente, también se han apoderado de la naturaleza. Pero afortunadamente, si no hay unas órdenes comunes a todos, nunca va a haber un consenso. Es que yo no quiero. ¿Para qué quieres consenso? ¿Para qué quieres consenso? Lo importante es la libertad. Lo importante es que yo contigo, si tengo que tener una relación contractualista de lo que sea, pues acordemos unas bases y de esto. Pero otros que tengan otros que tengan otros. ¿Y por qué tenemos que pensar todos exactamente igual? ¿Tú no luchabas contra eso? ¿Tú no luchabas contra las imposiciones y todo este criterio de estas construcciones que se imponían a los demás? Pues precisamente esa libertad de la que tú hablas es lo que estoy diciendo yo, ¿no? O sea, precisamente librarte de toda esta construcción y que la gente se relacione voluntariamente y coordine la sociedad de forma individual para que no haya todo esto. Pero es que siempre va a haber alguien que no se quiera coordinar. Yo en tu sistema... Pues que no se coordine. No querría tu sistema, entonces no formo parte de tu sistema. Pues ¿De dónde formo parte yo? Pues entre vosotros, entre todos vosotros, podéis asociaros y crear pues vuestro nacionalsocialismo, poner la propiedad en común, crear vuestras fundaciones con sanidad para todos y tal, las mutualidades, crear unas mutuas de sanidad y todo eso, y entre vosotros lo hacéis. Entonces alguien puede formar un estado paralelo a vuestro... Si entre ellos ponen su propiedad en común y entre ellos quieren participar todos ellos voluntariamente, de forma individual, voluntaria, y crear un socialismo, un nacionalsocialismo o lo que sea, y todos aceptan las condiciones de poner esa propiedad en común, adelante. Pero eso se puede hacer ahora mismo. No, ahora mismo no se puede. Ahora mismo te meten preso. Si ahora mismo el pueblo entero quiere, por más que el gobierno y las élites no quieran, van a freír. No, pero yo lo que defiendo es que individualmente sí. Lo que yo digo es que te puedas comprar un terrenito y tú ahí exterminas a los judíos que quieran ir. No irá ninguno, pero pones ahí las normas. A ver, bueno, vale, medianamente. Ahora, otra pregunta, perdón, porque al final te estoy haciendo yo más preguntas. No, pregunta. Me interesa bastante saber lo que defiendes, ¿no? Al final, ¿creerías en la nación o sería más bien una estructuración geoterrenal? La nación es un concepto social, un concepto de valores parecidos y demás. La nación no tiene una frontera clara. Eso del Estado-nación es un absurdo. Pero el anarcocapitalismo entonces sería un concepto universalista, porque yo creo que en cuanto haya otro país que no sea anarcocapitalista, ya tu sistema carece totalmente de sentido. Incluso en tu propio país o en tu propia población de personas. Hay territorios ANCAPs ahora mismo, anarcocapitalistas. O sea, un territorio puede ser anarquista y no ser de los demás. Ya, pero ¿quién es lo que le regula? Es que al final tiene que haber el individuo. Que realmente sea el individuo. Tú regulas tu propiedad. Tú regulas tu casa y otra persona regula su casa y otra persona regula su propiedad y entonces la gente se conecta y crea la sociedad de abajo hacia arriba. Pero entonces, por ejemplo, ¿España existiría? Como concepto político, no. Como construcción política, no. Como cultural, claro que sí. Hombre, si pasan 2000 años y la gente se olvida, claro, nada dura eternamente. Igual que ahora los íberos de esto. Pero yo creo que igual que existe Hispanoamérica, culturalmente existe Hispanoamérica. Nunca ha habido un país que sea Hispanoamérica, pero existe culturalmente los lazos hispanoamericanos y demás. Pero no habría un país. Y si Cataluña, por ejemplo, no quisiese formar parte de España, pero es que no habría una Cataluña ni una España.
Habría un lazo cultural. Un concepto geoestratégico, geoterrenal. ¿Cómo? Y en caso de guerra, ¿cómo os defenderíais? Las guerras contra individuos son muy jodidas. O sea, las guerras son mucho más sencillas contra estados. Porque en el estado le cortas la cabeza al líder y te pones tú. Pero si la gente está descentralizada y hay derecho a portar armas y todo el mundo puede tener un Kalashnikov en su casa, es prácticamente imposible invadir eso. Necesitas bombardearlo y exterminarlo todo. Pues que bueno, si lo bombardeas y exterminas todo, invades cualquier cosa. O sea, Estados Unidos puede invadir cualquier país, se organice como se organice. O sea, Andorra... Totalmente, Israel exactamente lo mismo. Pueden darle por... O sea, tú pones una bomba atómica en medio y da igual cómo te has organizado, en forma de estado, en forma tal. Lo que pasa es que si tú te organizas en forma descentralizada, como por ejemplo en el Imperio Romano, cuando intentaron conquistar a los vascos, a las vascongadas, como precisamente no estaban organizados en líder y tal, y eran unas zonas mucho más anarquistas, pues tú invadías un país, tú invadías un poblado, y a la que te ibas al siguiente, pues el poblado ese volvía a tener la estructura de antes y no de esto. ¿Por qué se consigue? Porque cuando tú invades por imposición, nunca por ejemplaridad. Porque, por ejemplo, si Hitler se iba de los territorios que, por ejemplo, pues bueno, te quiero decir, de Alsacia, de Lorena, ¿por qué esos territorios no se iban? Porque cortaba la cabeza y ponía otra. No, porque realmente querían formar parte de ese régimen. ¿Por qué el Imperio Romano, por ejemplo, funcionaba de la siguiente forma? Entraba a un territorio y tú le convencías a ese propio territorio de que... No, lo acabo de explicar. Que cortaba la cabeza y ponía, y las vascongadas intentaba eso y no lo conseguía. No, te hablo de perduración en el tiempo de una obra histórica. Es decir, lo que tú estás diciendo... Eso es la ley de hierro de la oligarquía. Eso es la ley de hierro de la oligarquía. Tú cuando conquistas, para que perdure, necesitas mentir y necesitas engañar y hacer creer a las personas que necesitan ser gobernadas. Entonces tú estructuras todas las... Por ejemplo, la educación, la prensa y demás, y el cine, el arte, para convencer. Y el arte se ha usado muchísimo políticamente, y es la educación y tal, y es el adoctrinamiento. Por eso es muy importante que... Por eso es muy importante... valores del nuevo orden mundial, de por eso es muy importante quitar al Estado de la educación, de la prensa, del arte y de todo, y eliminar absolutamente toda subvención y eliminar absolutamente toda interferencia en ello. Todo lo contrario, si eliminas al Estado el problema es que tienes que eliminar al Estado actual. Pero un Estado todo tipo tiene de que velar Estado por la permanencia del arte, de la cultura, de la máxima expresión, de la polifonía de una nación, de su esencia. La gente va a querer ser más libre si no le convences de que no debe ser libre. Si tú tienes el poder de la educación y de adoctrinar... Dentro de un orden. Es lo que yo te quería explicar preguntándote sobre tu ideología. Solamente hay libertad, sino dentro de un orden. El orden es que existe el orden jerárquico impuesto y el orden espontáneo de los agentes. Si la gente se organiza en un orden. Tú con tus amigos te ordenas. Si no necesitas un Estado que te imponga el orden. Tú con tu novio te ordenas. Tú con tu novio tienes unos valores y tienes unos pactos en común y no necesitas un Estado que te diga cómo te tienes que comportar, igual que con tus amigos. No necesitas a nadie. ¿Cómo? Si nos juntamos con otro grupo que no concuerda con nosotros, pues lo habláis, y si no concuerdáis, pues lo habláis, y si no concuerda nada, pues cada uno por su lado y no tenéis por qué relacionaros. Pero es que las personas, el ser humano no es, como decía Juan Jacobo Rousseau, bueno por naturaleza. Es que no digo que sea bueno por naturaleza, digo que tenga... Muchas veces necesitan una orden, una ley, porque si todo el mundo fuese como tú en entonces, tu sistema si no es bueno capitalista, a lo mejor sería todo muy bonito. Si no es bueno por naturaleza, mejor... Escucha, si no es bueno por naturaleza, mejor no poner a nadie al mando, entonces. Pero es que no es bueno por naturaleza, pero no es un sentido, no es que la persona no sea buena por naturaleza, sino que no se puede pensar que todo el ser humano tiene una bondad nativa. Es que eso es absurdo. Por eso no hay que poner a nadie andando. Yo considero que las personas pueden ser muy malvadas. El Estado de regular que los malos no impongan, o sea, no coarten a los buenos. Precisamente por eso. Furias contra los buenos. Precisamente. Porque en el mundo hay personas buenas y malas. El Estado ha de ser superior al bien y al mal y poder de esta forma regular las personalidades buenas, malas, egoístas, suicideras, inocentes. Precisamente porque el Estado, precisamente como el individuo no es bueno por naturaleza, no hay que poner a nadie al mando. Precisamente quien llega al mando, el Estado, es la violencia, es el poder ejecutivo, es el mandar, el robo sistemático a la población y la coacción sistemática para ordenar una población, es el mal personificado. Entonces, las personas más villanas, los
los mafiosos, el Estado es una mafia en el fondo, es básicamente una persona que se impone y te obliga a vivir y vive a tu costa. Precisamente es lo que busca todo malvado. Entonces, si las personas son malas, quien más malo sea, más alto llegará en el Estado. Por lo tanto, hay que evitar que haya Estado, porque es la coordinación de todo mal. Y si el Estado es ejemplar... El Estado, es que eso es idealismo puro. El Estado sí le... La persona que es superior al resto del pueblo que destaca, No, claro, y si bajasen Los Ángeles... La aristocracia intelectual que definían los griegos, que era lo que realmente llevaba la democracia. Es decir, personas más capacitadas para efectuar los designios de todo el pueblo, para velar por el cumplimiento de la correcta libertad de su pueblo y para formalizar una instrumentalización. Pero cuando vas al mundo real... De una personalidad, de un alma, de un pueblo... Pero cuando vas al mundo real, el que manda... Escucha, pero cuando vas al mundo real, el que manda no es el ejemplar y el bueno y tal, sino es el que le pega el tiro al otro. Si tú tienes un tío... sistema no, pero es que en anteriores que ha habido... Hombre, la noche de los cuchillos largos me da la razón. No te la da. ¿Sabes por qué fue? La noche de los cuchillos largos tiene un motivo. Sí, que unos lamían el culo a uno y el otro no. Que traicionaron a su pueblo y a sus valores. No, eso es la propaganda. Eso es la propaganda que se fue, se dio luego. Lo que pasó es que unos apoyaban a uno y otros apoyaban... Unos apoyaban más, otros apoyaban menos, y la ley de hierro de la oligarquía quitó de en medio tal... ¿Por qué existen las purgas en la Unión Soviética? Pues porque el poder es el poder. El poder corrompe. El poder es el mal. Corrompe cuando eres una persona inferior que necesitas mandar a los demás para sentirte superior. Pero y si no necesitas mandar, si no necesitas mandar, no llegas al poder. Si no quieres mandar, no llegas al poder. Es que para un buen líder el poder no es el fin. Para el buen líder el poder es únicamente el medio para efectuar lo que debe de hacer una comunidad de sangre. Mediante la coacción, mediante la fuerza, mediante el robo, mediante la fuerza. Pero si es que fueron unas elecciones además ganadas por mayoría absoluta. Sí, pero luego el poder ejecutivo es la coacción. El poder ejecutivo es la fuerza del Estado para someter a la población. El poder ejecutivo actual efectivamente sí que es la coacción. No, todo poder ejecutivo. Todo poder ejecutivo. No lo considero así, es que realmente yo no lo considero así. Yo creo que hay muchos sistemas y muchos órdenes diferentes y por supuesto muchos estados. Por ejemplo, pues el estado actual es un estado patriarcal, es un estado de impuesto y punto. Y tienes que hacer esto y ya está. Es la organización del castigo y del impuesto, y de tú haces algo mal, tienes que pagar al Estado de alguna forma, con cárcel, con una multa. Y en tu Estado no. Es decir, no, a ti en este Estado te da miedo. No, tú no respetas lo de llevar la mascarilla porque creas en que no tienes que llevar la mascarilla, lo respetas porque si no te viene una sanción administrativa y una multa y un dinero. En cambio, un Estado nacionalsocialista, las órdenes que hay es porque hacen comprender al pueblo que son buenas. Y si yo decido no pagar impuestos en tu Estado, bien, ¿no? No, evidentemente que no. Entonces en el fondo existe la coacción. Tú previamente no, pero es que no es una coacción, es que tú previamente has comprendido que tienes que pagar unos impuestos para que tú en la fábrica a la que vayas a trabajar, cuando te salgas a tomar el bocadillo, veas que hay una organización, una estructuración, una belleza en las fábricas, que tienes parques, jardines dentro de la propia fábrica, que tienes obras de arte, que tienes mini exposiciones. ¿Y quien no lo comprenda? Entonces, es raro que no comprendas eso. No creo que a nadie en su sano juicio se le ocurriese decir que lo que consiguió fue malo. O sea, ¡hostia! ¿Tú realmente parece que es malo? A ver, si tú realmente consideras que es malo que te pague las vacaciones el Estado. Te las pagas tú mismo con tu productividad. O sea, con tu propio dinero. Pueblo. O sea, las conquistas sociales no existen. O sea, todo viene de tu salario. Sí, existen y han existido siempre y se han conseguido. Todo sale de tu salario. El capitalismo ver es que no existen para que un régimen así no se implante. Porque otra cosa no, ni exterminio ni nada. Aquí lo único que se terminaría, o sea, que lo que se exterminaría sería el poder del capital financiero. Eso sí, nada se acabaría el sistema capitalista actual, se acabaría el sistema de Reserva Federal, el Banco Monetario Internacional, la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, todo esto sería la mierda, efectivamente, y son los que tienen el poder. Entonces, efectivamente, mi sistema es muy malo porque con ellos sí que acabaría. Con todas sus organizaciones extranacionales de poder, acabaríamos, las suprimiríamos. Pero porque no son buenas para nuestro pueblo y a la vista está que no son buenas. ¿Y por qué se vive mejor en las zonas en que menos interviene el Estado y más libertad hay y menos impuestos que en los sitios donde más interviene?
es una forma y un método que tiene el capitalismo para hacernos ver que es el sistema mejor y más maravilloso del mundo. Que ha vivido muchísimo mejor. O sea, un momento. El capitalismo nos engaña dándonos una muy buena vida y mucha libertad para que no caigamos en sistemas que son peores. Estos sistemas, como has dicho, han intentado implementar... ¿Cómo? Que en los países donde mejor se ha vivido a lo largo de la historia, donde hemos dado con las gráficas más altas de productividad, de poder adquisitivo del pueblo, de soberanía económica, de poder económico nacional, de potencia mundial económica, han sido los míos. Es que ha sido la Italia y la Alemania. Entonces, o sea, el ciudadano italiano alemán vivía mejor que el de Estados Unidos. Sí. Y ahora vive mejor un ciudadano cubano, coreano del norte y demás que en Singapur. Pero es que eso no es socialismo. Hombre, tienen todo. Cuanto más intervención del Estado hay, cuanto más impuestos, más regulaciones, más trabas, más servicios públicos. El socialismo no tiene nada que ver con ello. Es literalmente lo mismo que me estás diciendo. Cuanto más derechos laborales y demás, peor sueldo tienen los trabajadores. Y cuanto más libertad se le deja al emprendimiento y al trabajo, mejores sueldos tienes. Se ve mejor en Suiza que en España, o que en Cuba, o que en Venezuela, o que en Argentina. Argentina es un estado fascista, literalmente. O sea, es una imitación. Perón fue a Italia, copió el modelo y se lo trajo a Argentina con sus particularidades. ¿Y cuándo muere Perón? Y entonces llega el kirchnerismo y demás, que traslada todo ese corporativismo. El kirchnerismo es una extensión del peronismo, es el corporativismo que con todo esto público, todo lo que describías tú, todo eso está en Argentina. Argentina es un clarísimo ejemplo de todo lo que has descrito. Los argumentos que está utilizando la prensa para decir que yo soy de Podemos. Comparar un régimen que no tiene nada que ver con lo mío, pues si que Perón, es simplemente pura demagogia para engañar al pueblo y al obrero, con una efectuación real, práctica, llevada a la praxis. Es que eso es Argentina. Eso es Argentina. No, es Argentina. Perón copió de Italia, cuando vivió allí, se trajo el modelo, lo implantó en Argentina. Lo que hizo fue... Sí, claro, y el sinarquismo mexicano también, pero ya no hay ni sinarquismo mexicano ni peronismo. Hombre, el Peronia sigue siendo peronista. O sea, madre mía, el kirchnerismo... Entonces, cuando le entrevistes, dile que es fascista también. O que es socialista, fascista y nazi. Es que tenemos ahí una diferenciación de conceptos, de verdad, yo creo que todavía no se ha entendido. El socialismo no es la máxima intervención del Estado, no es una autarquía práctica, no es lo que... No es ni siquiera un régimen de izquierdas. Tú puedes ser socialista y tener un régimen como el mío, porque es que mi régimen es nacional-socialista, solamente se fundamenta con esos dos parámetros. No tiene nada que ver uno con otro. No me puedes comparar el gobierno que yo defino y el gobierno que ha demostrado y a la vista está lo que consiguió ser la primera potencia del mundo. Si has descrito exactamente Argentina. Has descrito Argentina cuando describas tu modelo. No he descrito Argentina, ni Corea del Norte, ni he descrito Venezuela. No, has descrito Argentina. Lo que fue Argentina fue un corporativismo que se hizo de controlar las empresas agricultoras, con eso crear toda la entramado de industria de las ciudades de Buenos Aires, de las ciudades. Toda la industrialización se hizo mediante, pues lo que dices tú del Estado, y que el Estado les garantizaba todo eso, todos esos servicios y tal. El proteccionismo que tenía Argentina y todo eso, y que lucrarse de todo lo suyo, de lo propio, y crear pues todos esos servicios públicos y toda esa redistribución que estás hablando. Es que es literalmente eso. Con una moneda propia, con todo. De hecho, y bueno, eso hay un buen apunte, ya que es verdad, la economía alemana, la mayoría del crecimiento que tuvo fue gracias a la agricultura, pero es que el modelo agricultor de la época de nacionalsocialista, en la que luego se va a basar Onésimo Redondo para crear el nacionalsindicalismo español, va a ser el siguiente. Ellos tienen un sindicato orgánico, un sindicato que se entiende Alemania como un... Literalmente Argentina. El poder de los sindicatos argentinos es brutal. Pero un sindicato orgánico no tiene nada que ver con un sindicato de la CNT, ni tiene que ver nada... No, los sindicatos argentinos dan miedo. O sea, es una locura eso. Pues los míos no daban miedo, los míos... y mucho. Que no dan miedo, da miedo las películas de Hollywood, claro, sí, eso es acojonante, sí, ahí te tengo que dar la razón, son muy buenas, pero es que yo creo que mi régimen no son 4 películas de Hollywood, o sea, hay un montón de textos, hay un montón de libros que, por ejemplo, tú si no te quieres arriesgar a ir a la cárcel, no compres, porque son libros prohibidos, etcétera. Entonces, es que un régimen no se puede únicamente negar, maldecir, por atribuirle un crimen
que no hay ni siquiera un único dato histórico consolidado que afirme todo ello. Un dato de no, si a mí no me gusta nada. Los socialistas admitiéndolo. Si hemos hablado, yo te he mencionado muchísimos más temas aparte de eso. Sería un tiro en la cabeza admitir que hicieron eso. Yo te he hablado muchísimas más cosas aparte de esa, te he hablado de Argentina. No, sí, tus argumentos me han gustado muchísimo, la verdad, porque, bueno, dentro de lo que cabe, los de la otra entrevista, lo único que me sabían decir era, pero era muy malo, mató a mucha gente. Venga, vale, pues sí, pero te estoy hablando de economía y de política. Tú evidentemente el debate ha sido muchísimo más interesante, a mí me ha encantado, pero te quiero decir que no considero que sea todo igual, no considero que el socialismo de Venezuela, lo que se llama socialismo en Venezuela, lo que se llama incluso socialismo en China, pero por Dios, no creo que eso tenga nada que ver el socialismo chino es corporativismo, evidentemente, entonces... No, es otra visión. Pero es más el socialismo chino es mucho más parecido al fascista que al soviético. Por lo menos después de la reestructuración después de Mao. Creo que cuando el socialismo lo basas en principios orgánicos es muy diferente a cualquier otro tipo de socialismo que se pueda dar. Es como el nacionalismo. Nuestro nacionalismo no tiene nada que ver al nacionalismo que profesa Vox. Es que es todo lo contrario. O al nacionalismo que tenían los carlistas, patriotismo dinástico, entonces... El carlismo tenía su qué. A mí lo único que me gusta de los carlistas son los fueros. Hombre, mira, al menos. Oye, pues el fuero es el fuero es un gran freno al Estado central, ¿eh? Y al Estado totalitario. Pero en cuanto a personalidad, ellos reconocían la personalidad de los territorios con fueros y reconocían que así su economía crecía, porque eso era verdad, la autonomía del propio pueblo, se sentían realmente arraigados a ellos y luchaban por mejorarlo porque había una competencia con el resto. Lo que ha hecho ahora mismo el gobierno, la Constitución, con centralizar todos los territorios españoles, es coartar toda la personalidad española. ¿Tú darías más autonomía a las comunidades autónomas, a Cataluña, a los vascos? Yo federados, federaciones, fueros... O sea, con más autonomía para Cataluña y tal. ¿Perdón? Con más autonomía para Cataluña y tal. Si saben utilizarla. O sea, yo considero que tienen que tener libertad, pero la autonomía, el derecho a la autonomía debe ser como un reconocimiento, no por ser diferente, sino por dentro de esa diferenciación, saber practicarla de forma sana en pro del resto de la sociedad de la que forma parte. Llevamos 2 horas, si quieres comentar alguna cosa más o algo, pero yo creo que ya estaría bien cerrar. Me ha encantado debatir contigo, la verdad. Me ha gustado muchos puntos de vista que me has dado y muchas conclusiones que he sacado a raíz de tus comentarios y me ha gustado mucho, la verdad. Así que para la próxima, pues mira, bien, oye. Pues un saludo, vamos a ir cerrando ya. Bueno. Pues me quedo unos minutos más hablando con la buena gente esta de aquí por el esto. Vale. Un segundo. Vale, sí, ya pues. Pues bueno, me despido ya de ti, muchas gracias. Y gracias, esto lo subiré yo en mi canal de Cosas y lo que surja y tú en tu canal de Isabel Peralta ¿no? Perfecto. Pregunto. Que yo soy muy mala para las tecnologías. No sé si subirás algo o no. Pues bueno, pues nos vemos. Perfecto, gracias. Venga, adiós.